Hola, muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos esta mañana de sábado a esta nueva jornada de SOCHOC en nuestro marco de educación continua dentro de las actividades que hemos hecho este año 2021. Hoy tendremos la segunda de estas tres sesiones de nuestras jornadas de sexualidad. ¿Qué tema más importante que hemos decidido tocar en estas jornadas de sábado? La semana pasada hicimos los tips para la sexología en la consulta y hoy tenemos un tremendo tema que ya les contaré con una increíble expositora. Agradecemos a Abbott por su apoyo en la realización de esta actividad. Bueno, para terminar el suspenso, les cuento que el tema de hoy es la sexualidad no tiene cuarentena. Qué tema más atingente además con estos 2 años que hemos pasado de pandemia, con cuarentenas que van y vienen, sin embargo la sexualidad no tiene cuarentena. Y nos va a contar de esto la doctora Carolina Orellana. Ella es ginecóloga infanto-juvenil de la Universidad de Santiago. Además es jefa de área del Hospital Roberto del Río, staff de la Clínica Santa María y directora de nuestra SOCHOC, así que es de la casa. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Orellana. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en estas tremendas jornadas y agradeciendo a Abbott por la organización. Bienvenida, Liu, y la audiencia es toda para ti. Muchas gracias, Coté. Y por supuesto, muchas gracias a Abbott por ayudarnos a hacer esta jornada de sexualidad, ¿no? Podemos empezar nomás cuando quieras. ¿Se ve? Ah, sí, estaba bien. Ok. Bueno, buenos días a todos y a todas y súper mucho ánimo de estar aquí un día sábado, escuchando cosas que yo creo que son súper interesantes porque más que cosas específicas de anticoncepción y farmacología, lo que más quiero en esta presentación es como mostrarles la realidad de lo que ha ocurrido con la pandemia, con la adolescencia y la anticoncepción, y por eso el título de esta presentación. Ok. Primero, antes que todo, decirles de que adolescencia, pandemia y género, yo la clasifiqué como una bomba. Al correr de la presentación van a ver por qué. Quizá es donde se une, como ellas han dicho muchos expertos, como la tormenta perfecta, con estas tres realidades que nos ha tocado vivir, sobre todo a las y los profesionales que vemos mucha adolescencia. Primero contarles de que la adolescencia es la etapa entre la infancia y la adultez que corre entre los 10 a los 19 años. Y en el fondo es donde los chicos y chicas van adquiriendo, ¿cierto?, la madurez y la independencia económica. Hay una tríada que está biopsicosocial que anda un poco dispar en la adolescencia y eso es lo que nos va a traer un poco de problemas. Primero en lo social, claro, hay una relativa dependencia económica, pero son chicos y chicas que todavía siguen dependiendo de sus padres. Psicológicamente los procesos los adolescentes van identificándose con la forma adulta, pero también va un proceso dispar con eso. Y biológicamente hay una madurez sexual y reproductiva, pero que no va a la par muchas veces con lo psicológico y lo social. Entonces ocurre que los adolescentes encuentran dificultades en vivir su sexualidad y asumir un comportamiento sexual responsable. ¿Y por qué esta dificultad? Primero, nuestra cultura no reconoce en general el derecho a que sean sexualmente activos o según valores de cada grupo o familia, esto también no es similar. Hay dificultades de acceso a los servicios de salud y falta de habilidades sociales para conseguir alguna asesoría o anticonceptivos. Existen relaciones sexuales irregulares
con frecuencia espaciadas y muchas veces no previstas. Y es por eso que resulta menos en la adolescencia todo esto del manejo del calendario como método anticonceptivo. Los adolescentes en el fondo tienen relaciones sexuales cuando pueden. Hay una monogamia sucesiva o en serie, ¿cómo se llama? Existen dificultades para establecer relaciones de causa-efecto entre una conducta que proporciona un placer inmediato, pero también que esta conducta tiene un riesgo a futuro como embarazo o una infección de transmisión sexual. Y a esto le sumamos aumento de consumo de alcohol y drogas, menos los adolescentes pueden tomar decisiones certeras, ¿no? Y esto tiene un trasfondo biológico. La parte más grande del cerebro humano, que es la corteza, se divide en distintos lóbulos que maduran desde atrás hacia adelante. Por lo tanto, el último lóbulo en madurar es el frontal, que controla el juicio y el autocontrol. Y este se desarrolla por completo hasta los 25 años. Entonces, cuando la corteza frontal aún no ha alcanzado su desarrollo pleno, el tomar decisiones es realmente mucho más difícil. Y si a esto le sumamos consumo de alcohol o drogas, o sea, las posibilidades bajan trascendentalmente. Según la novena encuesta nacional de la juventud del 2018, dice que la edad promedio de iniciación de los jóvenes es, de la mujer es a los 16,7 años. Hay diferencia entre nivel socioeconómico, pero igual rondea a los 16 años, ¿ya? Y lo otro quizá que es importante es que esto yo diría que se ha mantenido similar a la encuesta anterior, ¿ya? O al año anterior. Cuando se consultó por porcentaje de jóvenes que usaron al menos un método anticonceptivo en su última relación sexual, es súper importante saber que, claro, más del 80% lo hizo. Sin embargo, hay más de 10 puntos de diferencia cuando se divide por nivel socioeconómico. Y ahí es cuando, evidentemente, todas las personas que trabajamos en la salud pública debemos tener mucho ojo acá. Cuando el nivel socioeconómico alto usó más del 90%, el nivel socioeconómico más bajo sobre el 80%. ¿Y qué tipos de métodos anticonceptivos utilizados por los jóvenes en su última relación sexual? Bueno, en general el condón y la píldora anticonceptiva son por lejos los métodos más ocupados, con el 49,2 y 31,7% respectivamente. También un poco hablar algo de embarazo adolescente, saber, evidentemente, que tiene riesgos asociados, tanto biomédicos como psicosociales, reconocer que en Chile el embarazo adolescente del año 2012 ha disminuido importantemente. Sin embargo, nosotros no nos debemos quedar dormidos porque el embarazo menor de 15 años todavía sigue bastante similar y no hemos logrado bajar de los entre 400 y 500 casos anuales. No sabemos cómo la pandemia también va a aumentar en esto. Ahora, sí sabemos que ahí hay otros factores que influyen muchísimo y que por eso nosotros como país también debemos seguir enfrentando. Bueno, en marzo del año pasado llegó pandemia de SARS-CoV-2 y la salud sexual y reproductiva, como toda la salud, se vio estresados, ¿cierto? Ya el UNFPA en abril del año pasado declaraba sobre los impactos económicos, sociales y de salud sexual y reproductiva iban a ser muy importantes. Y se estimaba que al menos 18 millones de usuarios de anticonceptivos modernos iban a descontinuar su uso. 7 millones de embarazos no planeados en el mundo. Esto está estimado y yo diría que, al menos personalmente, no sé si todavía hay cifras tan así crudas de Chile. Ya en abril también la OMS declaraba como prioridad el poner ojo en los servicios de salud sexual y reproductiva, ya que salvan vidas y forma parte integral de la respuesta en la pandemia.
sobre todo en el acceso de los anticonceptivos. Y lo otro también, que ponían mucho énfasis en los derechos y las vías de niñas y mujeres. Pero sabemos que adolescencia, pandemia y género no son características que no andan bien, que quizás son factores que son un poco dejados de lado y que fueron dejados de lado, de hecho, ya lo vamos a ver. Las pandemias exacerban las desigualdades existentes, mujeres y niñas, como mujeres y niñas, o discriminación contra otros grupos marginados, por ejemplo, aquellos con discapacidad o de minorías sexuales o étnicas. Tener claro que las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral del sector social y salud en el mundo. Entonces, este año UNFPA declaraba que había que poner mucho énfasis en cuanto a las necesidades psicosociales y de salud sexual y reproductiva como personal de salud de primera línea en las adolescentes. Entonces, aquí es cuando yo a ustedes les quiero hacer esta pregunta y vía computador me la van respondiendo. Vamos a ver si lo logro. Espérenme. Dejen entrar. Chips. Espérenme un momento. Me está pillando la tecnología, pero no me ganará. Ok. Ya, llegué. Ya, ahí les va a salir la pregunta y ustedes van respondiendo. Entonces, en Chile, ¿a cuánto disminuyó el número de atenciones en el primer semestre durante el año 2020? TikTok, TikTok, TikTok. Bueno, era... ¡Wow! ¿Cómo van cambiando los...? Ya. Vamos a esperar a que un poco más vote. Ojo que si los que se pueden alcanzar a cambiar, parece, me soplaron que si esto lo hacen desde los celulares, o si ven estas presentaciones desde los celulares, no se ve no es tan adecuado como si lo hacen de tablet o de computadora. Así que los invito a que si alcanzan a cambiar, si se pueden cambiar, sería bastante mejor, porque van a ver otros tipos de preguntas para hacer esto mucho más participativo también. Esperamos unos segundos más. A ver, entonces 30 va... Está más bien repartido el asunto, ¿ya? Ok. Bueno, déjenme decirles de que hasta en un 51% disminuyó el número de atenciones en servicios de salud sexual y reproductivo comparado con el mismo periodo entre enero y junio de 2019 al 2020. Esto es el resultado de una encuesta que hizo la corporación Miles. Un 43% disminuyó los controles de regulación de fertilidad y un 0% cumplimiento en la entrega de preservativos respecto a lo solicitado del 2020. O sea, evidentemente hubo una disminución de la atención. Una de cada 3 personas tuvo problemas para acceso a un método anticonceptivo. ¿Y quiénes fueron los más afectados? El grupo de adolescentes entre 13 y 19 años con un 44%, y luego el grupo de jóvenes entre 20 y 29 años. Y cuando se dividió por seguro de salud, los de FONASA fueron las mujeres y hombres que fueron a pedir preservativo de atención de FONASA fueron los más afectados. La razón que les dieron, 35% falta de stock, 30% un aumento del precio, o sea, las pacientes no pudieron adquirirlo, y un 29% un temor al contagio.
O sea, casi un tercio, un tercio, un tercio. ¿Y cuál fue la solución que les dieron? Un 52% simplemente no pudo acceder, un 20% fue a otro lugar a encontrar un método y un 20% también cambió, puso una marca alternativa. Entonces ya la doctora Uneus, colega y amiga, ya en junio del año pasado declaraba que hay una que había una falsa creencia que el distanciamiento social podía uno fácilmente interrumpir los métodos anticonceptivos. Porque lo mismo, factores económicos y de falta de stock o de acceso a estos, se creía que iban a haber una baja de encuentros sexuales por cuarentena, y yo creo que sí, hubo una baja, pero eso no significa que uno podía llegar a suspenderlo, porque ya recordamos que en la adolescencia las cosas pasan y ocurren en cualquier minuto sin pensarlo mucho. Y además había, como también declaró la encuesta anterior, un miedo a contagio. Y ojo, que también se dio al principio del año pasado, recordémoslo, que había un miedo al riesgo de trombosis en el caso de uso anticonceptivo y enfermedad de COVID. Incluso se vieron estas declaraciones en las redes sociales como, ojo, si llegan a tener resultados COVID positivos y estos no son un método combinado, deben suspenderlo inmediatamente, qué sé yo. Y ahí fue cuando todas las sociedades científicas, bueno, en Chile y en el mundo, levantamos alerta también. Y nosotros, la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, ya a mediados del año pasado, sacaba recomendaciones en cuanto a estos anticonceptivos COVID positivo, asintomático o síntomas leves, y en caso de hospitalización, inmovilización o neumonias graves, no se interrumpe, sino que se cambia el método anticonceptivo hacia métodos solo de progesterona. Ya que los métodos de solo progesterona, o POP, que uno los abrevia, pueden continuarse su uso en pacientes positivas para COVID-19, tanto asintomáticas como asintomáticas. Recordemos que hay métodos solo progesterona vía oral, vía subcutánea, vía implante y dispositivo intrauterino medicado. ¿Cómo se recomendó el reinicio de anticoncepción? Los anticonceptivos combinados o la píldora solo de progesterona puede ser inmediatamente reiniciada después de la recuperación. La eficacia no está garantizada durante los primeros 7 días. O sea, si lo ponemos en positivo, luego de una semana se confía en su capacidad anticonceptiva. Sobre el comienzo de anticoncepción, en consulta remota se recomienda prescribir método anticonceptivo solo de progesterona hasta la atención presencial, sobre todo si no tengo una toma de presión confiable de la paciente, que eso sí o sí es lo que nosotros debemos tener como a mano. La iniciación también puede ser inmediata, pero la eficacia, evidentemente, decirle que corre después de los 7 días. En cuanto a lactancia y método anticonceptivo post-evento obstétrico como un aborto, se puede ofrecer píldora de solo progesterona a mujeres en este periodo de lactancia, como ha sido siempre, y la iniciación puede ser inmediata, pero no se garantiza, obviamente, después de, o sea, el método anticonceptivo solamente se garantiza después de la semana. En cuanto a la anticoncepción de emergencia, está recomendada la forma usual de la píldora anticonceptiva con levonorgestrel de 1,5 miligramos hasta 120 horas después de tener relaciones sexuales sin protección. Esta recomendación no cambió. En cuanto a los LARCs, que son los anticonceptivos reversibles de larga duración, como los dispositivos intrauterinos medicados, la T de cobre o el implante subdérmico o los implantes subdérmicos, pueden continuarse para toda paciente que sea COVID positiva, tanto asintomática como asintomática. O sea, no hay necesidad de eliminar, o sea, de suspenderlos o de extraerlos en rigor. En caso de que la usuaria requiera renovar el método LARCS, esto puede posponerse al menos por un año adicional. Y esto, la evidencia al principio nos
nos daba tranquilidad en cuanto a la permanencia de los métodos anticonceptivos de larga duración de más de un año, y después la gran mayoría de las sociedades científicas del norte global, que fueron los que primero estuvieron los picos de pandemia, también dieron esta recomendación. O sea, ¿qué significa? Que el Implanon lo podemos tener hasta 4 años, el dispositivo intrauterino medicado hasta 6 y la T de cobre hasta 12. Así que estas atenciones podían ser, cuando se requería recambio, podían ir aplazándose esperando a que todo el pic de pandemia fuera pasando. Y esto había que explicárselo bien a los pacientes, sobre todo aquellos vía remota o aquellos que nos comunicamos con ellos, por ejemplo, vía correo electrónico, y dar énfasis en que había tranquilidad con eso. Nuevamente, como recordar los LARCs, que son los anticonceptivos reversibles de larga duración, el implante subcutáneo, tenemos el Implanon, que es el etonorgestrel, que es la barrita que dura 3 años en general, y el Diadel, que es 2 barras con levonorgestrel, que duran 5. Los dispositivos intrauterinos medicados, actualmente en el comercio está Mirena, Cailena y Aides, que son con levonorgestrel, que la duración tiene de 3 a 5 años, y la T de cobre o el Multiload, que dura 10 años, ¿cierto? Eso es como lo que está escrito en el, ¿cómo se llama esto? En los anticonceptivos. ¿Cuál es el concepto que yo igual siempre me gusta traerlo a colación y que a ustedes les quede muy claro? Que el método anticonceptivo de elección en la adolescente son los LARCs o métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, ya que tienen una continuidad de 82% al primer año, de 67% a los 2 años, y según el estudio Choice, una adolescente usuaria de método anticonceptivo de corta duración es una paciente que tiene 22 veces más riesgo de embarazo, a diferencia que una paciente que usa método anticonceptivo de larga duración. Así que esto es siempre la recomendación tanto de SOCHOC como de SOGIA, que es la Sociedad Chilena de Ginecología Infanto-Juvenil. No han cambiado los criterios de elegibilidad de OMS o CDC en pandemia, y siempre tener presente que sigue vigente la responsabilidad médico-legal de los tratantes cuando se recomienda algún método anticonceptivo vía remota, que siempre debemos registrar en la ficha clínica, al igual que la consulta presencial. El Ministerio de Salud, en octubre del año 2020, sacó orientaciones técnicas sobre la atención en servicios de salud sexual y reproductiva, y en cuanto a la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, tanto en paso 1 y 2, en cuarentena y transición, no está recomendado la atención ni presencial ni remota. Sin embargo, para el control de regulación de la fertilidad y consulta de anticoncepción de emergencia, está recomendada tanto vía presencial o remota en cualquiera de los estadios que vaya declarando el Ministerio de Salud. Otra que también, al igual que SOCHOC, estas orientaciones técnicas, habla de consulta presencial según criterios de elegibilidad que no cambiaron, teleconsulta sin COVID, evitar métodos de estrógeno, que también era lo mismo que había dicho la Sociedad Chilena de Ginecología Obstetricia, si es que no hay una toma de presión arterial reciente y confiable. Y COVID positivo, uso de progestina y con método no hormonal como preservativo. Recambio en cuanto a cuáles son los servicios priorizados, recambios de ellos cuando ya está el plazo vencido, pero este plazo vencido quizá yo diría como entre 3 a 4 años o más de 4 en cuanto a al implante, entre 5 a 6 años, recordemos que todavía sigue funcionando también el dispositivo medicado, y entre 10 a 12 la T de cobre. Por lo tanto, hay una priorización. Sin embargo, recuerden que la de protección anticonceptiva y control de primer mes post inserción de dispositivo intrauterino con T de cobre o de levonorgestrel, y obviamente de acuerdo al criterio profesional.
Ya, acá va una pregunta 2 con respecto al Quick Start. ¿Ok? Entonces, si ustedes, ¿sabe usted a qué se refiere el término Quick Start en la anticoncepción o cuando hay una consejería de método anticonceptivo? Vamos a esperar a que la audiencia responda. Creo que ahí ya estamos más o menos. 33. 10 segundos más. Perfecto. Bueno, qué bien que casi el 80% de la respuesta haya sido que sí lo conoce. Y aquí viene una tercera pregunta o segunda pregunta en cuanto al Quick Start. ¿Los usas? Déjenme poner play. ¿Usa usted el Quick Start habitualmente en su práctica médica diaria? TikTok, TikTok. Vamos a esperar que todos contesten. Vamos a esperar, más o menos para llegar a la... Para más o menos llegar al mismo número de la respuesta anterior. 10 segundos más. Ok. Hay otra respuesta más. Bueno, en general la tendencia ya más o menos está clara. Me llama la atención que más del 80% sabe que es el Quick Start, pero sin embargo, no todos lo ocupan, ¿ya? El Quick Start significa que es el inicio en cualquier fecha, el inicio anticonceptivo, en cualquier fecha que no sea los primeros 5 días de menstruación o después de una anticoncepción de emergencia. La
federación, la Facultad Británica de Salud Sexual y Reproductiva declara que retrasar el inicio de método anticonceptivo crea una ventana de riesgo de embarazo. También del cambio de opinión. Hubo olvido de las instrucciones que se le dio a la paciente del método seleccionado. Y no solo ella, sino que incluso el ministerio, después le voy a mostrar que la orientación técnica también lo recomienda, ¿ya? Y esto está ya en la norma del ministerio desde el año 2018, en la norma de regulación de fertilidad, que dice que si la mujer cumple uno o más de los siguientes criterios, uno puede iniciar anticoncepción el día de la consulta sin tener que ver con, con los días del ciclo. Como los criterios son: no ha tenido relaciones sexuales desde el último periodo menstrual normal, ha usado correcto y consistentemente un método anticonceptivo anterior, está dentro de los primeros 7 días de su periodo, está dentro de los primeros 6 meses posparto en amenorrea de lactancia, con lactancia materna exclusiva, está dentro de las primeras 4 semanas posparto, no está en lactancia, está dentro de los primeros 7 días posaborto, o sea, está ampliamente recomendado. Entonces los invito a que sí ocupen este método, sobre todo si es que ven pacientes jóvenes y o adolescentes. Y un poco ya para ir finalizando la presentación, el siempre condón, en el fondo, para nosotros, como ginecólogas infanto-juveniles, la doble protección es una ley, es una norma, va siempre de la mano con cualquier consejería, cualquier edad que nosotras hagamos. Así que, porque obviamente los métodos anticonceptivos hormonales nos previenen de un embarazo no planificado, pero el condón ayuda a que esto se cumpla en un 100% y además previene de infecciones de transmisión sexual. Y esta es la última pregunta, no los molesto más. Esta pregunta nace a raíz de una colega y amiga de la doctora Chilling, que también hizo una encuesta sobre a pacientes de varias preguntas, pero esta me llama la atención y estas se las quiero también preguntar a ustedes para que sepamos, o sea, para saber en el fondo qué es lo que, qué es lo que ocurre en la realidad, ¿ya? Entonces, ¿de qué género cree usted que fue el profesional o la profesional que atendió a la paciente cuando a la paciente se le indicó doble protección? O sea, un método anticonceptivo hormonal más preservativo. Entonces, cuando a las pacientes, para hacer como una explicación, explicar la pregunta, cuando a la paciente se le preguntó, en tu última intención de método anticonceptivo, el profesional que te indicó el método anticonceptivo, ¿te ofreció preservativo? Aquellas que dijeron que sí, la pregunta fue, ok, ¿de qué género o sexo era el profesional que te atendió? ¿Si era hombre o si era mujer? Eso en el fondo es la pregunta. A ver qué les tinca a ustedes, cuál fue la respuesta de las pacientes. Un par de segundos más. Un par de segundos y ya para ver esto. Ok. Entonces, estos son datos no publicados de la doctora Chilling, pero que me pareció interesante mostrárselos en esta jornada de sexualidad. Entonces,
esto se le pregunta, cuando consultaste con el método anticonceptivo y si te indicó condón, ¿de qué género era el profesional que te atendió? La autora lo dividió entre primera y última consulta. La primera consulta, más mayoritariamente, cuando se le indicó condón, eran mujeres. Y en la última consulta, que las pacientes tienen mucho más recuerdo, cuando se le indicó condón, también eran ginecólogas las que, las que indicaron también doble protección. O sea, aquí la invitación es a mis colegas, hombres, a que cuando se indica anticoncepción, siempre indicar también preservativo o doble protección, independientemente de la edad que tenga la paciente, porque también obviamente uno recomienda en general mucho más preservativo en las pacientes jóvenes, porque uno asume cosas. Pero como uno tampoco debemos asumir la conducta sexual de todas las pacientes, entonces creo que uno lo debe tener siempre como una cosa obligatoria, ¿ok? Siempre como, ojo, doble protección, ¿ya? Y esta también es interesante cuando tú o tu pareja fuiste a pedir un método anticonceptivo la última vez, cualquier método que se le indicó, te mencionaron si debía usar además anticonceptivo un condón. Y esta, a propósito de la pregunta anterior, también a las que sí se le indicó mucho más, y que lo que les decía adelante, eran las pacientes más jóvenes, como a los extremos de la vida también. También después aumentaba ya después probablemente con las mujeres que, no sé, los médicos asumían, no sabían que estaban divorciadas y todo, pero en el fondo yo creo que la invitación es hacerlo siempre, ¿ok? Que sea como que vaya siempre ligado a la indicación de una anticoncepción. Y el mensaje final, ya para ir terminando, primero, los métodos anticonceptivos de larga duración reversibles, primera opción para las adolescentes, tanto nulíparas como multíparas. Mantener siempre la confidencialidad, sobre todo el llamado esto en la adolescente, que quizás hacer salir al adulto responsable que haya entrado con ella para mantenerla, o decirle que primero que se quede afuera, qué sé yo, ahí cada uno tiene su método, pero siempre respetando la confidencialidad. Siempre respetar la elección de la paciente, que es el principal factor de elección para un método anticonceptivo. O sea, uno no tiene por qué tener como, no, a todas les doy pastilla, a todas les doy anillo, sino que la paciente es la que debe elegir el mejor método. Cuando las pacientes nos preguntan cuál es el mejor método, la respuesta es, depende de cada paciente, ¿ok? Para ti, me tinca que podría ser, no sé, se te podría olvidar. Entonces, vamos viendo cosas que no sean que se tenga que usar todos los días, como la píldora, sino que hay otros métodos también. Siempre la doble protección, como dijimos en las últimas diapositivas, para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual, y obviamente siempre respetar los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, teniendo en cuenta que hoy día el mundo es no binario y que las pacientes no debe asumir siempre de que son heterosexuales o que incluso de que tienen un solo tipo de preferencia sexual, ¿ok? Y bueno, la salud sexual reproductiva también siempre es y fue primera línea. Eso, aquí termino la presentación. Me quedo súper atenta a las preguntas. Muchas gracias, Lu, por esta excelente, atingente y además interactiva presentación. Entonces, están saliendo acá varias preguntas, así que te agradezco tu presentación. Les recuerdo que el chat está abierto para que las hagan. Vamos a ir a una breve pausa ahora y empezamos con las preguntas. Ok.
Ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Lu, nuevamente por tu presentación, por animarnos en esta mañana de sábado con este tema tan importante siempre. Y están saliendo preguntas en el chat, los invito a seguir escribiendo. Te quiero hacer una pregunta yo Oye, yo no primero. veo las preguntas, ¿tú las ves? Yo las veo, sí, pero me tuve que meter por otro lado, así que, pero yo te voy a ayudar. Ah, ya, ya, ok. Yo las voy viendo. Dale, perdón Pero por primero interrumpir. te quiero hacer una pregunta que me surgió durante tu presentación. Sobre esto que es bien sabido ya que la frontalización en el fondo se completa como a los 25 años hoy en día, bastante adultos ya, 25 años. Entonces, ¿cómo conversa un poco la atención ahí con el adolescente, 16, 17, 18, en que lo vemos y los papás que muchas veces no quieren contarles, qué sé yo, cómo conversa eso, saber que tenemos un adolescente que no está frontalizado 100%, que quizás no va a tener la madurez para decidir, para caminar la vida, digamos, y que no quiere tener ningún adulto cercano de compañero, por así decirlo. ¿Cómo lo ayudamos ahí? La pregunta es como ningún adulto cercano como a quien preguntar o a Claro, quien... típico o adolescente a veces pasa, 16, 17, no quiero conversar con mi papá, con mi mamá, si yo ah, cuento, le cuento a mi amiga y nadie más, y chao. sí, bueno, a ver, en general también teniendo presente de que en este país no hay educación sexual como los últimos 30 años en general, como en general, digamos. Em, Muchas veces los adolescentes son, o sea, no están llanos a recibir los consejos de los papás, y además que los papás tampoco tuvieron mucha educación sexual, o sea, también a los papás les da mucha lata hablar de esto. Entonces empieza todo a ser como desde chico un tema muy tabú, y entonces la adolescencia sigue siendo igual. Y ahí es cuando nosotros como profesionales, nada, supera el pan pan vino vino, qué es lo que puede pasar, cuáles son los riesgos, y por eso también va la recomendación de nuestra primera línea de la anticoncepción de largo plazo en las adolescentes, en caso de que no, o sea, para que ellas no tengan que tomar esta decisión diariamente o mensualmente, qué sé yo. Si es que no hay mucho apoyo de los padres para iniciar métodos anticonceptivos, eso ya está un poco más jodido. Sin embargo, uno puede sugerir, por ejemplo, el método anticonceptivo mensual y adquirirlo y tú darle la atención mensualmente, y eso también una paciente mayor de 14 o 16 años, mi primera opción, o sea, siempre la primera respuesta es evitar un embarazo no planificado. Por lo tanto, si lo tengo que hacer, lo hago. Es mi declaración. Así que, en general, eso, voy indicando métodos medios no convencionales, o sea, menos convencionales, cuando no hay mucho apoyo de los padres. Y lo otro, si no, es empezar a convencer a las mamás de que, por otra parte, pues como, pucha, tiene mucho acné, tiene mucho vello, o le duele mucho la regla, o le llega mucha regla, entonces ahí ya tú vas también como entrando como a convencer a la mamá de que es necesario un método, buscando el efecto secundario, pero la confidencialidad tuya con la paciente es que, ok, también nos va a servir como un método anticonceptivo. Súper. Oye, una pregunta que está acá en el chat y que es bien recurrente también, es que uno de los efectos adversos a veces con los LAR, con los implantes y otros, es los sangrados irregulares, y que a los adolescentes en general y a todos en verdad les molesta bastante. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay un sangrado irregular Mira, en un LAR, que es algo que uno no quiere sacar al tiro, digamos? mira, cuando yo recomiendo el método los LARCs en la adolescente, sobre todo el implante subdérmico, en general, cuando hago la consejería, cuento de que en más de, o sea, un 80% hay cambio del patrón menstrual. Este cambio del patrón menstrual va desde que la regla no llega hasta que puede gotear frecuentemente. Si la paciente empieza a gotear frecuentemente, uso progesterona vía oral, un Dianogés diario por 3 meses. Varias dejan de gotear, o sea, en general dejan de gotear, casi todas. Después se suspende y vemos cómo anda. Pero en rigor, también ahí es la importancia de decirles, ¿sabéis qué? Ok, gotea, es incómodo. Sin embargo, hay cómo tratarlo y el efecto anticonceptivo persiste. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Cachai? Como en el fondo es incómodo, pero nosotros lo que estamos tratando de evitar es un embarazo no planificado. Y eso sí o sí lo va a hacer.
y le doy Dienogest, la verdad es esa. En general indico Dienogest. Y también les cuento, en el fondo, el patrón del método del implante subdérmico va a ser el patrón de los primeros 6 meses. Si los primeros 6 meses son de irregular, probablemente va a seguir así. O si se manejó bien con el Dienogest diario, después se suspende y anda bien, perfecto. Si no, puede usarlo. Puede usarlo. No, eso tampoco tiene efectos adversos. Así que lo trato. Y para mí no es como algo frecuente, no es lo más frecuente. Y además, las pacientes, cuando yo la hice la consejería, ya sabían que podía pasar eso. Por lo tanto, tampoco para ellas es alguna sorpresa. Perfecto. Y en la misma línea con el aumento de peso que algunas mujeres tienen también, algunas adolescentes. Ya, no hay ni una evidencia cuando hay, o sea, a pesar de que hay reportes pequeños de aumentos de peso, cuando se habla la revisión, o sea, cuando se hacen revisiones sistemáticas o evidencia, no evidencia de que el implanon aumente de peso con respecto a otro, o sea, con respecto a su peso actual. Y en general, o sea, eso es en cuanto a la evidencia. Y en lo personal, a mí tampoco me ocurre. Así que yo creo que también hay que quitar ese mito desde la misma evidencia, ¿cachai? O sea, pueden haber reportes, pero son reportes, y ahí hay que mantenerlo. Sino que la evidencia, cuando se estudia a miles de mujeres, no hay aumento de peso con el uso de LAX. Perfecto. Oye, y en relación, algo súper importante, las parejas, eh, pareja mujer-mujer, hombre-hombre, en el fondo, sobre todo en las relaciones de mujer con mujer. ¿Cómo lo hacemos para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, hay que contarle a las chiquillas de que también de que las infecciones de transmisión sexual no respetan género, ¿ok? O sea, las chiquillas también se pueden contagiar cuando la pareja mujer está contagiada por el contacto mucosa-mucosa. Entonces aquí es cuando vienen, yo les recomiendo esto, que hay unos ¿cómo le llaman? Finger condoms, que pueden usar, por ejemplo, o guantes, o hay en las páginas web como condones para los dedos, o incluso también usar algún barrera plástica para el sexo oral también, o sea, hay. Y yo lo recomiendo también cuando tengo pacientes que tienen sexo con mujeres, bisexual o lesbiana. Perfecto. ¿Y eso, las mujeres y los hombres? Bueno, no te toca. Me toca, o sea, me toca menos, pero el preservativo, obvio. Y en realidad el preservativo para todo, hombres, mujeres, lo que sea. Y hombres con hombres, obviamente el preservativo. Perfecto. ¿Y qué otra, aparte de la recomendación de la enfermedad de transmisión sexual, qué otras recomendaciones hace las parejas del mismo sexo, en el fondo? Que van como un poco distintas a las heterosexuales. Mira, en general, cuando me tocan pacientes del mismo sexo, bueno, las niñas, soy ginecóloga, por ejemplo, la indicación de la anticoncepción no siempre la dejo de lado, porque los chiquillas, recordemos hoy día que estamos también en un mundo que, como ya les dije al final, es un poco no binario. Entonces, las niñas hoy día pueden querer tener sexo con mujeres y se declaran lesbianas, pero el otro mes o el otro año, pues no será así. Entonces, también les cuento de que quizás es bueno siempre pensar en tener un método anticonceptivo, porque si tú vas comentando más con ella, hay un grupo que tampoco es completamente lesbiana, ¿ya? Diferente cuando nos tocan las un poco mayores, ¿cachai? Que ya están mucho más definidas. Pero en la adolescencia, bien, este tránsito es bien tránsito. Entonces, también, aparte de la indicación de, de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual, también les hablo de la posible anticoncepción porque puede ser de que un día pase algo. Incluso también, que lo vimos también con Socho cuando hicimos por ejemplo, las pacientes transmasculinos, también hay que indicarles un método anticonceptivo si es que no están operadas, porque finalmente igual pueden
o sea, nada te impide que tú te puedas embarazar. Entonces, siempre el método anticonceptivo creo que es una charla obligatoria en sexualidad. En las adolescentes y en todo en general, que no quiera tener un embarazo no deseado, está claro. Claro. Oye, en relación a los sangrados, vuelven a preguntar ahí si hay alguna evidencia en cuanto a la vitamina C para evitar los sangrados irregulares. También hay reportes, pero así evidencia dura tampoco hay. Yo en lo personal no la uso, esa es la verdad. Sin embargo, creo que, pero no tengo en lo personal ni una evidencia que me haga indicarla, ¿ya? Súper. Y otra pregunta que hay acá, ¿hay algún IMC límite para los distintos LARCs? Así como, no, sobre este no te lo voy a indicar por a veces motivo, o que no pierde eficacia, o que tenga efectos adversos, o lo que sea. A ver, espérame. ¿Me podéis repetir que Sí, se me frenó internet? sí, volviendo un poco a lo del peso, si hay algún IMC límite, que sobre eso tú digas, no, este LARC no te lo voy a indicar, ya sea por eficacia o por efectos adversos o por lo que sea. En general, el IMC para indicar, bueno, en general uno podría pensar en el etonogestrel, que es el implante subdérmico, pero tampoco hay evidencia que en obesidad mórbida no ande bien. Así que en rigor no tengo mucho, según el IMC tampoco tengo restricción de LARCs. No habría ninguna contraindicación absoluta, Porque eso es entonces, muchas veces la duda que hay. No, perfecto. no. Según peso, por lo menos, no habría No, ninguna además indicación que, absoluta. imagínate, o sea, en una paciente obesa, mórbida, uno tiende a pensar que los efectos adversos trombóticos de los estrógenos son los que es mucho más importante. Por lo tanto, evidentemente, un LARX de solo progesterona es lo que, o sea, además, sería el método de elección. Así que, no, y eso se estudió y no hay. Lo que sí debo decir de la obesidad mórbida con IMC más de 35 es, por ejemplo, cuando damos píldora anticoncepción de emergencia, que ahí sí está indicada la doble dosis, repetir la dosis. Para la eficacia, en el fondo. ¿Y eso sobre 35, dijiste, IMC? Claro. Perfecto. Oye, Sí, y sí. porque los dispositivos medicados duran entre 3 y 5 años, se dice siempre. ¿Cuándo 3, cuándo 5? Los dispositivos intrauterinos, Claro, no el de cobre, por los medicados. sí, el dimedicado que tiene el levonorgestrel, hay uno que dura 3 años, que en general se usa poco, que es un nombre, que tiene un nombre, ¿cómo se llama esto? Comercial, y el que uno más usa son los que duran 5 años, que hoy día actualmente solamente tenemos en el mercado 2, Uh-huh. que Y es no hay ninguna razón. el Mirena y el. Claro. Y acá están preguntando por peso, no hace que dure menos. Obesidad mórbida, que No, dure menos. Ya, no, no, no. estaban preguntando acá. No, para nada. Recordemos que el método anticonceptivo medicado, o sea, a pesar de tener un efecto sistémico, también tiene un efecto local importante, por lo tanto, no tiene ni una. O sea, a pesar de que igual causar la ovulación, el efecto local que tiene también es importante, por lo tanto, no tiene ni una contraindicación con el IMC. Perfecto. Quizá en una obesidad mórbida, la técnica de ponerlo, a lo mejor podría ser más dificultosa, pero no hay ni una. No hay contraindicación en su uso. Ya, perfecto. Oye, y a raíz de la pandemia, en el fondo, volviendo un poco al título de la canción, Sí. hubo quiebre stock, por lo menos en terapias de reemplazo y todo eso, hubo quiebre stock de muchas cosas. ¿Cómo se vivió eso en la parte de la anticoncepción en la adolescencia? Súper malo, po. No sé cuándo les mostré ahí. A ver, no hay números del ministerio, están todavía en trabajo para ver, por ejemplo, este baby boom que en algún momento se habló.
Ahora, de que si hubo embarazos no planificados por falta de stock, los hubo. No sé cuál va a ser la importancia y eso yo creo que lo vamos a ir viendo con el tiempo, porque en rigor la pandemia tampoco ha terminado. Así que, porque hay pic en el hemisferio norte y acá también diferente y también eso altera el stock de los productos. En las adolescentes yo diría, como mostré en la presentación, el grupo más afectado en cuanto a la continuidad o al acceso a anticoncepción. Por varias razones, por temor al contagio, porque se pensaba que, ok, cuarentena, estoy encerrado, no importa, pero ahora es cuando vamos a ver comillas, reinicio, y es lo que nosotros también vemos en la práctica clínica, ¿no? Lo suspendí, qué sé yo, y ahora estamos, comillas, reiniciándolo, y ahora es cuando, en el fondo, en un año más quizás vamos a ver si esta suspensión tuvo o no una, ¿cómo se llama esto? Consecuencias importantes, y esa es como la observación que han hecho todos los organismos internacionales. Sí. No, y además también yo creo la falta de acceso a la atención, pues, o sea, a nivel de atención primaria está todo súper colapsado, a nivel de atención privada también, o sea, hay una dificultad en acceder a la consulta al final. Para poder reiniciar las cosas. Sí, y además también ahora recordemos que las listas de espera, al menos en la salud pública, como han aumentado tanto, evidentemente van a priorizar los pacientes que tienen patologías tipo oncológicas, que está bien, pero no debemos dejar de lado los servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces también quizá ahora el trabajo que se debe hacer va a ser mucho más duro, porque finalmente hay que como priorizar muchas cosas, ¿cachai? Y yo creo que eso también es una gran tarea que nos queda de aquí para adelante. Totalmente. Y estar haciendo ahí educación. Bueno, Liu, en honor a la hora, para que todos puedan ir a disfrutar su sábado, yo creo que resolvimos varias dudas, pudimos ahondar en varios temas. De nuevo te agradezco tu presentación, el acompañarnos hoy día y a todos los que estuvieron escuchándonos. Les recuerdo también que en el centro de la pantalla hay un botón para marcar asistencia y es importante que usen sus mismos datos para registrar la asistencia en todas las jornadas para el certificado al final. Y les recuerdo que el próximo sábado es nuestra última sesión de estas jornadas de sexualidad. Los dejamos absolutamente invitados, agradeciendo nuevamente a Abbott la oportunidad de poder desarrollarla y nuevamente muchas gracias, Liu, por tu presentación y estar con nosotros hoy día. Hasta el próximo sábado. Chao, gracias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Soy Pancho López y antes que todo quiero darles las gracias por las buenas vibras, por la cantidad de mensajes que nos han mandado. Sé que les han encantado las 2 primeras jornadas que hemos hecho y ahora ha llegado el momento de invitarlos a la tercera y última. ¿Cuándo? Este sábado, 11 de septiembre a las 10 de la mañana. Pero antes quiero agradecer a Sochoc. La verdad es que Sochoc se pasaron. La preocupación que tienen ustedes por la salud de la mujer es espectacular. Y Abbott, preocupado siempre en la educación de los profesionales de la salud, también merece un aplauso. Así que mil gracias. Y ya hecho los agradecimientos, les quiero contar que este próximo sábado, 11 a las 10 de la mañana, vamos a hablar de sexo con amor. Y me va a tocar encabezarlo a mí. Yo soy terapeuta en Ho'oponopono. Seguramente algo han escuchado de lo que es el Ho'oponopono. Algunas palabras como lo siento, perdóname, gracias, te amo. Bueno, desde esa filosofía vamos a encarar la sexualidad con amor. Un tremendo tema, así que si quieren conocer algunos tips interesantes, si quieren hacer preguntas, que se genere un debate entretenido, ese sábado 11 nos vamos a juntar para poder conversar. Recuerden, inscríbanse, participen porque estas jornadas son certificadas. Un abrazo y las espero.